Estamos de regreso en Tomando el Rumbo por Rumba 98.5. Gracias por continuar con Ok, nosotros. nos vamos ya. A final de la semana y a principio de esta, las autoridades haitianas hablaron sobre un brote de una enfermedad cutánea similar a la sarna que está dándose en Haití y que obviamente amenaza a la República Dominicana por nuestra cercanía en todos los sentidos de llegar hacia nosotros. En ese orden, las autoridades dominicanas han dicho que están en comunicación permanente con las autoridades haitianas, aunque las haitianas lo niegan, no sé a quién creerle, pero bueno, sobre el tema de evitar que pase esta enfermedad cutánea a República Dominicana. La OMS también ha dado su voz de alerta y nuestras autoridades insisten en que bueno, es una enfermedad incómoda, pero que no amerita sembrar el pánico, no amerita volvernos locos porque tenemos medicamentos que nos ayudan a paliarla, nos ayudarían en una eventual Ah, cruce que no me a desconecte, que estoy República conectada. Dominicana, nos Ok, ayudarían a poder lidiar con ella. Pero lo cierto es que Haití en este momento, el tema de esa enfermedad cutánea similar a la sarna, está siendo la noticia principal en esa gran nación. Doctor Marino Mendoza, ¿cómo está usted? Estamos haciendo, perdón, haciendo presto para comunicarnos con un periodista colaborador haitiano. Mientras tanto, profesor Mendoza. De pie firme y en salud. Señor, Hasta prueba en contrario. ¿cómo va la vida? No Estamos se mojó, bien. ¿verdad? No, pero ha llovido mucho. No, así No, señor. venía yo muy entusiasmado yéndolo a ustedes en ese comentario y a Yané, eh, puntualizando criterios que yo creo que se corresponden con lo que es una realidad en la sociedad dominicana. Una realidad que lacera y que martilla la conciencia todos los días porque la violencia aquí se está manifestando progresivamente. Y Eso. las mujeres que uno creía que iban a ser ya tratadas a otro nivel, a otro ritmo, ahora es que están peor los De hombres. repente como que volvemos para atrás con eso, de Sí, repente. sí. Mira, tenemos en la línea telefónica a la doctora Alina Hernández, dermatóloga. La doctora Alina Hernández, miembro de la Asociación de Dermatología, va a conversar con nosotros sobre esta enfermedad que está en Haití y que, bueno, podría pasar a República Dominicana, porque imagínese usted. Entonces vamos a hablar, doctora Hernández, buenas tardes, bienvenidas a Tomando el Rumbo. Hola, hola, gracias por la invitación. Claro que sí, una noticia que ha alarmado a la población completa. Y realmente ustedes, o sea, todos debemos de mantener la calma. Realmente no hay una enfermedad establecida, ya diagnosticada, no se ha aislado ningún patógeno todavía. Ellos solamente emitieron un comunicado diciendo que es una enfermedad parecida a la escabiasis o a la sarna humana. Realmente, si nos enfocamos en esta parasitosis, porque es una enfermedad producida por un parásito, nosotros tenemos años tratando escabiasis. La escabiasis es bastante frecuente en estos climas, en los climas como el de nosotros, tropicales, y es una enfermedad de fácil manejo que con los cuidados, con las medidas generales recomendadas y los tratamientos que hoy en día existen, pueden curar la enfermedad. O sea, no es una enfermedad compleja ni que puede afectar la vida del paciente, llevando ya a culminarlo hasta la muerte. O sea, que no deben de alarmarse la población. Entonces, doctora, ¿por qué se ha generado esta expectativa de repente por esta enfermedad? Mira, realmente sabes que estamos viviendo ante algo que nadie pensaba que iba a suceder y es el tema del COVID. Aparte de eso, ya la población está muy vulnerable ante una noticia de este tipo de salud. Y más cuando tenemos un país tan cercano al nuestro. De por sí, o sea, en muchas casas, en hogares, también, bueno, en todas partes tenemos hermanos haitianos trabajando aquí en nuestro país y el contacto es muy de cerca. Entonces, me imagino que esa es la preocupación, porque donde sea vemos a una persona de nacionalidad haitiana, o sea, dándonos
lo que es ya sea trabajando con uno, y me imagino que eso ha generado más preocupación por la cercanía del país. Realmente todavía el Ministerio de Salud de Haití no ha confirmado, no ha dado un diagnóstico como tal, o sea, no ha dicho que es una escabiasis, solamente dicen que es un parásito parecido a la escabiasis y que generalmente estos parásitos se pegan por contacto directo de personas contaminadas o con objetos, ya sea acostándose en una cama que pudiera estar contaminado, usando ropa también contaminada. Pero realmente son enfermedades que son de fácil manejo, son enfermedades que no van más allá de la piel y no hay por qué alarmarse. O sea, ante cualquier lesión cutánea, lo ideal es que vayan al médico dermatólogo, que es el médico capacitado para manejar este tipo de enfermedades. Y siempre seguir las recomendaciones de tanto del Ministerio de Salud Pública como de la Sociedad Dominicana de Dermatología. Y algo muy importante, porque ya estoy recibiendo llamadas, la automedicación. O sea, ya hoy en día llaman para ver si se pueden tomar algo preventivo para evitar que se contagien. No se automediquen. Si tienen algo, ante la duda, vayan al médico dermatólogo, porque muchas veces esas lesiones cuando inician, cualquier tipo de lesiones, por la automedicación puede cambiar las manifestaciones clínicas como tal, y entonces ya el diagnóstico ahí es un poquito más complejo. O sea, que eviten automedicarse. Muy bien. Y eso es bueno que se le observe a las personas, porque vivimos en un país donde cada persona se considera en capacidad de recetarse y de asumir una automedicación. Y le preguntan al vecino: mira, me está pasando tal cosa, ¿qué tú crees? ¿Tú has sufrido de eso? Entonces andan buscando orientación, y eso no es correcto. Y qué bueno que la doctora lo aclare. Sí, no, y no solamente con los medicamentos. O sea, cuando hablamos de automedicación, aparte de esos fármacos que son de fácil acceso, que consiguen en farmacia, también se automedican con plantas. Plantas que usaban en los tiempos de antes, que tenían efectos medicinales, pero debemos de recordar que es cierto, hay muchas plantas donde tienen sus actividades terapéuticas, o sea, antiinflamatorias, antibióticos como son las penicilinas, pero debemos de recordar que para el uso humano y también en la piel debe de pasar por una serie de procesos químicos para que se adapte a la piel, para que en vez de un daño, o sea, les dé un beneficio. Cuando cogemos algo directamente de la planta, muchas veces puede quemar la piel, y entonces ahí se puede complicar esas lesiones cutáneas. Doctora Alina Hernández, veo reportes periodísticos que establecen que, bueno, tenemos en el país de manera recurrente enfermedades como esta, incluso el diagnóstico de la escabiasis o la sarna. ¿Eso es correcto? Claro que sí, eso es una enfermedad sumamente común aquí en el país. O sea, como se pega por contacto directo, hay algo que tienen que tener en cuenta, que hay un periodo de incubación donde ese paciente puede durar de 2 hasta 4 semanas sin tener manifestaciones. Entonces, dependiendo de los ácaros, o de los parásitos, que viene siendo lo mismo, que tenga a nivel de la piel, puede contagiar a la otra persona siendo asintomático. Entonces, la escabiasis es algo común en nuestro medio. Bueno, si la gente empieza a buscar información, le hablan de falta de higiene, hacinamiento, pero no para nada, eso es en los países desarrollados. Pero aquí es una enfermedad bastante común
Y algo que hay que resaltar, porque la escabiasis también se conoce como sarna humana. La sarna del animal es totalmente distinta, o sea, no se contagia, el humano no se contagia de la sarna del animal, sino la sarna humana o la escabiasis es exclusivamente del hombre y no hay por qué temer, o sea, son numerosos los casos que llegan con escabiasis y tienen una característica tan común, un patrón muy común, que el médico dermatólogo está capacitado para hacer el diagnóstico y el tratamiento. O sea, contamos con muy buenos médicos y es por eso, por la cantidad de patologías que nosotros vemos. Me alarma mucho, o sea, no me alarma, me sorprende más bien cómo aquí en República Dominicana estamos alarmados ante esta enfermedad, porque realmente aquí eso es bastante frecuente. Sí es cierto, en países fríos como el norte, ya sea Estados Unidos, Europa, no es tan común ver este tipo de enfermedad, pero el clima de nosotros hace que se crea un ambiente propicio para que este tipo de enfermedades y otro tipo de enfermedades infecciosas se den. Gracias. Entonces, por eso estamos bastante preparados para este tipo de enfermedad. Qué bueno. Muchísimas gracias a la doctora Alina Hernández, dermatóloga, por estas orientaciones que le ha dado al pueblo a través de nosotros en Tomando el Rumbo. Gracias, doctora. A la orden. Qué bueno. Bye. Profesor Mendoza. Bueno, yo estaba oyendo hace un ratito a ustedes cuando yo venía en el trayecto, hablando sobre el tema de la violencia y que pienso que hay que hablar y hay que hacer un ejercicio crítico sobre lo que es la realidad nuestra en este país con la violencia. Miren, hay algunos tratadistas del derecho que plantean que el incremento de la pena no conlleva una reducción de las acciones incriminatorias, es decir, de las acciones de violencia. Que si usted le aumenta la pena a un hecho caracterizado como violencia X, violencia, entonces usted no hace nada porque eso no determina una reducción en la actitud, en la vocación violenta del ser humano. Eso se discute y se habla. Ahora yo digo, si aquí a determinados delitos, hechos, acciones atentatorias contra las personas, no se analiza y no se acciona, bueno, vamos a seguir todo el tiempo en lo mismo. Tenemos un código procesal penal que es bastante flexible y no hay un constreñimiento real, no existe, porque aquí hay muchas maniobras. Si usted quiere que se venzan los plazos, bueno, se maneja eso con el Ministerio Público. Si usted quiere que la cosa sucumba y se quede en el camino, hay muchísimas maniobras y tecnicismos jurídicos que se aplican en los procesos. Pero yo recuerdo que en una ocasión cuando la situación violenta estaba muy álgida en Nueva York, surgió una discusión sobre el tema, sobre el particular. Y entonces se planteaba que el Estado de Nueva York tenía que volver a la pena de muerte. Se aplicó la pena de muerte hace como quizás 15 años, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero cuando se aplicó la pena de muerte, se restableció la pena de muerte en Nueva York. Ese año, la criminalidad se redujo en un 30%, la criminalidad. Entonces, si nosotros no endurecemos, porque aquí hay teóricos del derecho, yo puedo ser un teórico en algunos aspectos del derecho, pero yo me voy más a lo práctico, a lo que es la cotidianidad en la criminalidad que se observa aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué plantean que no?
Pero yo creo que sí, que hay que actuar, porque si nosotros seguimos como vamos, estos homicidios y estos feminicidios que se están dando a cada momento van a seguir. Y entonces aquí hay un deterioro en el orden de la conducta de la sociedad, en los barrios. ¿Qué es lo que se practica aquí? ¿Qué es lo que se vive aquí? Droga. ¿Qué es lo que se practica aquí? Ron, bebida alcohólica, una francachela, juca que está matando gente, pero que se la siguen fumando. Y eso ya lo tienen en establecimientos. Sí, claro. En establecimientos la alquilan y la venden, qué sé yo, la juca. Aquí no puede vivir. Aquí hay toda una industria de la alrededor juca. de la juca. Entonces todos esos elementos se conjugan para hacer de nosotros una sociedad más dañada. Y eso se manifiesta en todo. Y yo pienso que realmente tenemos que hacer un ejercicio de observación crítica de lo que es nuestra realidad social, porque si no, en el Semana Santa, el Viernes Santo, creo que hubo también muerte, hubo un homicidio, un feminicidio. Hubo dos. Esa denuncia que ustedes estaban... Además ensañado contra la suegra. Exacto, esa denuncia que ustedes estaban refiriendo, un tipo de la cárcel. Entonces yo creo que realmente hay que poner la cosa donde van. Porque si esta es la sociedad que estamos y la que vamos llevando para adelante, pobre de nuestras futuras generaciones, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos. Entonces, eso no está bien. Y esta democracia no sirve para nada. Entonces hay que decir, porque esta democracia, óigame, hace 2 años que este gobierno comenzó, ¿no verdad? Va a ser 2 años. Sí. Se iniciaron unos procesos, unos escándalos, que es parte de un circo que se aplica en política desde la época romana. Entonces se aplica el circo para entretener a la gente y se entretiene. Van 2 años. ¿Usted conoce un juicio de fondo que se haya condenado a alguien de todos esos escándalos que se hicieron? Entonces, tenemos una justicia muy retrasada en la aplicación de las normas y de las medidas que conlleva la comisión de un delito X. Entonces, aquí se pasa la gente 2 años en actitud preventiva o en situación preventiva y entonces no hay castigo. Esa no es la democracia, por ejemplo, para poner el ejemplo de Estados Unidos. Usted comete un delito ahí, a los 2 meses ya usted tiene, pero aquí este procedimiento es dañino y es un procedimiento que realmente no ha venido a resolver el problema social. Bueno, garantía del derecho de los encartados, de los presos, no, porque hasta eso ahora no se puede llamar preso. De los acusados, encartados. Sí, no, de los internos. De los internos. Entonces, los que están condenados los internos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos por más rumbo. Esta sociedad no va bien. Y eso hay que decirlo. Las sociedades avanzan con educación y régimen de consecuencias. Claro. No hay manera, ni una ni la otra. Y es cierto, ayer también, en varias ocasiones he escuchado, por ejemplo, al doctor Nieves, un hombre en quien yo aprecio muchísimo y admiro y me identifico con muchos de sus planteamientos. Primero aquí en Horas de la Mañana, en Rumba, después en la tarde y ahora en la hermana estación Sol 106.5 en el Sol de la Tarde, donde el doctor Nieves habla desde el punto de vista del lamento sobre la educación, sobre la pésima educación de este pueblo, cómo la escuela le ha fallado a mucha gente, cómo la casa le ha fallado a mucha gente y cómo la falta de educación es la explicación de todos los males que existen. El doctor Nieves tiene razón, pero se le queda el tema del régimen de consecuencia. Claro. Régimen de consecuencia, porque hay muchísima gente que hace todas las diabluras del mundo, aún teniendo la educación suficiente para saber que eso es malo, que eso es dañino en todos los sentidos. Pero como no hay régimen de consecuencia, usan ese método malsano, desgraciado, para alzarse con unos pesos, para hacerse dueño de una propiedad, para hacer vejámenes, para hacer tropelías. ¿Por qué?
porque saben que no tendrán régimen de consecuencias. Eso es así. Terminamos el programa tomando el rumbo por el día de hoy. Mañana regresamos, Dios mediante, a partir de las 3 de la tarde, por aquí por Rumba 98. Y que Dios bendiga el retorno de Yané. Amén.